Buonasera e benvenuti a Conquistatori di America. Una edizione speciale con un'amica della Italia, di Milano, una mexicana, pero se me acabó el italiano. Entonces vamos a regresar después de esta pausa porque estamos conectados hasta Italia con una gran amiga para platicar de emprendimiento, de negocios internacionales. Regresamos. Pues por lo poco que me pudieron entender, el día de hoy tenemos una edición especial conectados hasta muy cerca de Milán, Italia, con una gran amiga mexicana, inmigrante como un servidor y también emprendedora y que se involucra mucho en temas de exportación. Así es que un gran programa que vamos a disfrutar muchísimo. Irma Rodríguez, desde algún lugar perdido allá en la bella Italia. ¿Cómo estás, Irma? Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias por esta invitación. De verdad, te admiro, te respeto muchísimo y me honra el hecho de estar aquí contigo hoy. Muchas gracias. Oye, pues a platicar un poquito. Primero que nada, pues obvio, ¿quién es Irma Rodríguez? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Y qué podemos hacer para compartir un poquito más de la tanta experiencia que tienes emprendiendo por allá donde te encuentras? Bueno, me llamo Irma Rodríguez, soy mexicana, soy de Guadalajara en específico. ¿Algún defecto Tengo tienes 9 que años. tener? No, somos muy simpáticos los de Guadalajara, la verdad. Y siempre nos disputamos el segundo lugar de potencia en México, ¿no? Y después Monterrey. Pero bueno, sí, Se me soy hace de que es al revés, Guadalajara, pero bueno. una ciudad, una ciudad sumamente empresarial, igual que también de tu natal ciudad. Pero bueno, llegué hace 9 años aquí con un proyecto de emprendimiento, de importación de mercancía china, en este caso, material bastante sofisticado, empaque flexible, pero uso industrial muy, muy específico. Me vine, abrí la empresa y fue muy interesante para mí. Como buena mexicana dije, el proyecto está bueno. Obviamente hice una investigación de mercado antes. Dentro de toda la comunidad europea salió que Milán era ideal para establecernos, y Milán o Londres en este caso. Entonces, bueno, llegué con un proyecto, con una investigación previa, con dinero prácticamente, con recursos buenos para abrir esta empresa, y me topé con la sorpresa de que hacer negocios aquí es abismalmente diferente que en México, abismalmente diferente. Y aunque se hablaba el idioma italiano, porque había tenido la oportunidad de vivir unos meses por acá, según yo hablaba italiano, al momento de querer abrir la empresa me topé con muchas cosas diferentes que yo no las contemplé. Aproveché esta experiencia para después abrir la primera asociación de comercio entre Italia y México, prácticamente hacía lo mismo que una cámara. Esa asociación, como asociación, pues yo cerré y me dedico de manera privada a seguir con lo mismo, pero no limitada entre México e Italia, sino Latinoamérica, Comunidad Europea. Y es en donde estoy ahora, facilitadora de exportaciones de la comunidad de Latinoamérica a la Comunidad Europea, y por ahí también tengo un proyecto de emprendimiento migrante. Irma, bienvenida a mi mundo porque definitivamente ya dijiste dos, tres cosas que yo viví acá en Estados Unidos o que sigo viviendo en Estados Unidos y tú las estás o las has vivido también en Italia. Me encanta lo que dices. Número uno, pues yo pensé que hablaba el italiano, pero no es lo mismo hablar un italiano o un inglés turístico que entender la cultura de negocios, ¿no? Son cosas muy, muy diferentes. Y número dos, pues lo que tú dijiste también ahorita, me fui para allá y no necesariamente sabía hacer negocios. O sea, ¿qué tipo de restricciones tienes? Aunque ya llevabas un cierto capital, pues te diste cuenta con el paso del tiempo, pues que no nada más el estudio de mercado te da toda la información. De hecho, creo yo, en mi opinión, muy personal y por mi experiencia, los estudios de mercado no sirven para nada. O sea, sirven nada más para darte una información teórica, pero no la práctica. Para mí no hay mejor estudio de mercado que llegar con una oferta con un cliente y decirle cómprame o te vendo esto. Y ahí es donde realmente se va a ver si las personas quieren hacer negocio contigo o no. Entonces aquí estamos rompiendo un paradigma o esos conceptos que de repente la gente piensa que el estudio de mercado les va a ayudar mucho. Acabo yo hace 2 o 3 semanas platicar con una empresa precisamente en Monterrey, en México, y me preguntaban, oye, es que mira, nos cotizaron a hacer no sé qué tanto y que el estudio de mercado y no sé qué. Le dije, ay, tengo muchas dudas que ese dinero lo vayas a invertir bien si decides hacer ese estudio de mercado. Yo pienso que debemos de hacer un estudio de viabilidad y para mí son cosas bien diferentes, porque el estudio de mercado
pienso que se queda limitado en cuanto que nada más te dio un análisis de competencia y precios, pero nadie te dice el tema logístico, nadie te dice el tema arancelario, nadie te habla de temas legales, de cómo establecer tu empresa, de cómo, etcétera, etcétera, y esos son los verdaderos retos a los que nos tenemos que enfrentar. Así es que pues, Irma, platícame más de esto porque me imagino que además de esos dos inicios o obstáculos iniciales, te topaste con más, ¿no? Más limitantes de cómo poder pues hacer negocios en este caso, pues en Italia, pero veo muchas similitudes en lo que hacemos. Absolutamente. Yo conocí a Italia de vacaciones, incluso viví unos meses aquí, como mencioné anteriormente. Entonces, para mí era como, pues ya conozco el idioma, ya conozco la cultura, voy a hacer negocios, porque en el tiempo de que me fui perdón, estoy viendo las imágenes de mi TikTok, que sí, también me pueden ahí encontrar está por tu ahí. TikTok, En donde, me encanta. así es. En TikTok comparto mucho más cosas personales. Porque les voy a decir, en TikTok crecí muchísimo porque digo que soy una ranchera italiana, porque la realidad de las personas que nos venimos a vivir a Europa, viviendo en pequeños pueblos, no en grandes ciudades. Y como sí, tú bien dices, estoy cerca de Milán, yo estoy a 40 kilómetros de Milán, pero esto es un pueblo. Yo siendo de Guadalajara, Jalisco, que son 5 millones de población, en zona urbana, somos 5 millones, llegué a vivir a un pueblo de 20,000 personas y yo estaba que no podía más, decía, ¿cómo voy a vivir en este pueblo? La infraestructura es lo que cambia abismalmente la infraestructura de un pueblo de 20,000 habitantes contra una grande ciudad de cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, en TikTok comparto cosas como personales y de migración, crisis de migrante, no crisis de migrante, me gusta, yo no lo vivo como crisis, sino como un proceso de adaptamiento natural, de adaptación, pero YouTube es donde comparto más información formal de esto, ¿no? De negocios, de exportaciones y de emprendimiento migrante, porque con la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Qué cosas me topé? De verdad que creo que uno no entiende lo que es vivir fuera hasta que estás aquí. Yo pasé por un proceso de depresión y eso es información que muy poca gente lo sabe. Hay una crisis del migrante y tiene muy pocos años que está hablándose de esto, porque todo mundo idealiza el hecho de irte a vivir al extranjero. A ti seguramente el mundo te dirán, ay, qué lindo, tú que vives en Estados Unidos. Claro. No, yo demoré tranquilamente unos 5 o 6 años en Estados Unidos antes de empezar a tener verdaderos amigos aquí. O sea, es difícil, ¿no? No es fácil adaptarse a una nueva cultura. Está muy romántica la idea, ¿no? Y, por ejemplo, si tú dices, yo cuando digo que vivo en Italia, wow, Italia, qué lindo, qué romántico, ¿no? Francia, igual, qué romántico. Es esta idea romántica, claro que la hay. Tiene muchas cosas maravillosas vivir en el extranjero. En Italia yo me siento sumamente privilegiada y feliz de estar acá, pero también me sentía feliz y privilegiada viviendo en México. Eso es algo que tampoco es, ay, solo porque estoy acá, no es cierto. Yo viví muy bien en México, no es, hay cosas diferentes. Pero la cultura es muy diferente, la cultura de negocios es muy diferente. Y todavía hoy en día, cuando vendo mis servicios de intermediaria comercial, cultural, me cuesta trabajo porque la gente no lo logra entender. Y yo les digo, a ver, tú hablas español a mis clientes mexicanos. ¿Has vendido en Argentina? ¿Es igual hacer negocios en Argentina que en México? No, querido, no es igual. ¿Y has vendido en España, que hablamos el mismo idioma? Es abismalmente diferente. Incluso en mismo España, que está Madrid y que está Barcelona, Cataluña, es muy diferente hacer negocios con alguien de Madrid que con alguien de Cataluña, que con alguien de otra región de España. Entonces, es lo mismo que pasa en nuestros países, pero cuando pensamos que Estados Unidos es gigantísimo, es una población gigantísima. Y lo mismo pasa en nuestros propios países de origen. Es decir, es muy diferente hacer negocios con alguien de Monterrey que con alguien de Oaxaca, o de alguien de Yucatán que con alguien de Coahuila. No, diferente. Totalmente. Incluso a mí me ha pasado muchísimo que el mexicano que vive aquí en Texas, donde me encuentro, piensa muy diferente al mexicano que se quedó en nuestro país. O sea, ¿por qué? Porque estás expuesto a 1000 otras cosas.
y de cierta manera te estás mezclando con otras culturas y ves otros patrones de consumo y cambias. Así tengas 2 semanas de haber llegado, ya estás cambiando. Entonces, no es lo mismo y no puedes hacer negocios igual. Aquí básicamente lo que tú estás haciendo, Irma, te vuelves un aliado de una empresa, digamos en México, en Perú, en Argentina, que quiere hacer negocios en Italia. Tú te vuelves el aliado que yo menciono muchas veces en las redes sociales, que para mí muchas veces es más importante encontrar a ese socio, a ese amigo, que se vuelvan como tus ojos en ese mercado, porque necesitamos adaptar nuestra oferta. Y oferta no me refiero a un precio, me refiero incluso hasta el producto que queremos vender, ¿no? Entonces, si tú vendes tortillas de harina en Monterrey, pues quizá les tienes que hacer alguna pequeña adaptación para venderlas en Milán, ¿no? Porque quizá los gustos van a cambiar y a lo mejor puede ser no tanto en el producto, a lo mejor puede ser en el empaque, en la forma en que lo entregas, en tu logística, etcétera, ¿no? A veces hasta en la marca misma, ¿no? Me ha pasado que trabajo con marcas mexicanas que tienen un nombre que a lo mejor suena hasta pegajoso en español, y yo recuerdo que una vez vamos a Alemania y ese mismo nombre es un verbo en alemán que no necesariamente es algo muy bueno. Entonces, ¿cómo trabajar ese tipo de cosas, ¿no? Y lamentablemente, no sé si te haya pasado, los dueños se vuelven hasta cierto punto muy soberbios porque, oye, pues a mí me ha ido bien así, ¿por qué me vas a decir a mí tú que no eres nadie? ¿Cómo voy a hacer negocios yo en Italia, no? Seguramente te ha pasado, Irma. Es muy fuerte lo que dices, Edmundo, pero es totalmente real, es totalmente real. Y seguimos sin entender que lo que nos funciona bien en nuestro estado, porque de nueva cuenta, lo que funciona en Oaxaca no funciona en Monterrey, Sí. no funciona, tienes que hacerle cambios. Seguimos pensando de que ese producto, como se vende muy bien en todo México, entonces me va a ir. Yo tengo clientes al punto que les ha ido bien en exportaciones en Estados Unidos y entonces ahora quieren venir a Europa. Sí, querido, te fue muy bien en Estados Unidos, pero Europa es diferente de nueva cuenta. Sí. Y yo pongo el ejemplo siempre de McDonald's. Yo, sobre todo he estado trabajando más en cuestión alimenticia, entonces McDonald's tropicaliza sus hamburguesas según el país en donde está. Son diferentes las hamburguesas en Rumanía que las de Italia. Son diferentes, tienen ingredientes, o sea, tienen algunos ingredientitos diferentes. ¿Y tú quieres vender en toda Europa lo mismo? No se puede. Entonces, tenemos que primero que seleccionar, aparte esto también es muy interesante, siempre dicen, la gente se acerca conmigo y me dice, es que quiero exportar a Europa. Empezamos, Comunidad Europea, que es lo que yo conozco. Yo no conozco Chipre, ni conozco otro país de la comunidad de Moldavia, ¿no? Yo conozco Comunidad Europea, que tenemos el Tratado de Libre Comercio con México en este caso, ¿no? Sí. Tenemos que seleccionar el país perfectamente y más allá del país, la región y más allá de la región, incluso la zona, porque son muy específicos. Y pongo el ejemplo de diseño en Milán, ¿no? En Italia. Es que quiero vender mis muebles en Italia. Pues en Italia no, será en Milán, ¿sí? Y en Milán no, serán las zonas en donde están las empresas que se dedican a la venta de muebles de diseño. Entonces vamos acotando y en base a acotar el mercado, entenderás el idioma en el que tienes que hacer tus etiquetas y tu información, a menos que tengas todo el dinero y quieras traducir en todos los idiomas de la Comunidad Europea, pero de cualquier manera, el mercado alemán es diferente al italiano, es abismalmente diferente, ¿eh? Sí. Entonces, vamos acotando y vamos entendiendo el mercado y algo que tú dijiste, la comunicación visual a nivel Europa es muy diferente a una comunicación visual latinoamericana y también contra la estadounidense. Yo aprendí de cosas visuales. Yo estudié finanzas, hice un máster en marketing, estoy haciendo una especialización en marketing digital, pero la parte visual a lo que voy nunca ha sido lo mío. O sea, no, nunca. Negro combina con negro y fin de la historia, ¿no? Irma, vamos a una pausa, ¿me sigues contando? Sí, claro. Perfecto, regresamos aquí a Conquistadores de América con Irma Rodríguez desde algún pueblo perdido cerca de Milán.